Hola Diana, hola Carolina, ¿cómo están? Hola Marcos. Aló cabro, acabo de solucionar la cosa, que estoy entrando a clases justamente con estos chiquillos, pero no estaba ahí en los grandes iconos. Sí, así que lo logré activar, y lo otro que logré activar es poder subir videos de más de 15 minutos, porque antes no se podía. Las clases son de más de 15 minutos y no las podía subir. Ahora ya logré encontrar una fórmula para subirlas. ¿Ya? Ah, perfecto. Hola, buenos días, ¿cómo están? Gusto de verla, Estefanía, Hola, profe. Andrea, Marcos, Diana, Hola, Carolina. profe. Hola, profe. Oye, me había pasado algo súper curioso porque de mi página del IAULA había desaparecido el curso vuestro, po. Entonces no les podía subir información, y por otro lado no tenía forma de subir de las clases de más de 15 minutos. Logré resolver, así que ya esta semana se va a regularizar y les voy a poner toda la información en el IAULA. Alguien me preguntó por uh, por los talleres que tenían que irlos subiendo y que había plazo hasta el 25, era hoy día, ¿no? ¿Pudieron subir los talleres? Yo no, profe. ¿Qué pasó, Estefanía? Cuéntame, ¿por qué no? Es que no he hecho el último, pero los demás sí los tengo. Pero el último es súper fácil, porque es cosa de medir perímetro de cintura y estatura. Y con eso un índice. Y ese material yo se los pasé, po. Marco, ¿pudiste hacerlo tú? ¿Hasta qué? Espera un poquito, Estefanía. Marco, ¿pudiste hacerlo? No está el Marco. Ya. Carolina, ¿pudiste hacerlo? Andrea. Profe, yo no lo he hecho porque había leído en el grupo que era hasta el 30. Y en mi calendario tengo hasta el 30. Pero los tengo hechos, así que se los mando al mail o los subo al aula. Al IAULA. Ah, ya. ¿Ya? Ya, profe. Los ponen todo en un solo documento, ¿Word? en un Word, y lo suben todo. Diana, ¿lo pudiste hacer? No, profe. Yo me acordaba que era hasta el 30, entonces todavía no los he hecho todos. ¿Para qué le voy a mentir con que lo hice? Ya, hagamos un repaso. ¿Cuáles son los que necesitamos subir? El primero, Carolina, ¿cuál era el primero? Profe puso que tiene malo el micrófono. Ah, es que está apagado el micrófono de ella. Tiene que activarlo. No, dijo que lo tiene malo. Ah, lo tiene malo, ya, perfecto. Estefanía, ¿te acuerdas cuáles son? Hagamos un repaso. El primero era de las sentadillas, creo. Luego mandó el de los 6 minutos. Antes que eso, y también la anamnesis. la anamnesis. Número La uno, anamnesis. un número uno, la anamnesis. ¿De acuerdo? Anamnesis. Número 2.
Ruffier y Dixon, para ver índice Sí. de recuperación cardiorrespiratoria. ¿Y se acuerdan que ahí hicimos unos gráficos que debían ser correctos o no? Ya. Después de eso teníamos el de 6 minutos. ¿Sí? Sí. Potencia aeróbica. Exactamente, potencia aeróbica. Después de eso, ¿qué teníamos? El IMC. Índice de masa corporal. ¿Y cuál más? El de medición. Cintura. Índice de cintura estatura. ¿Se acuerdan que ese es un nuevo concepto que se está usando hoy en día, que es más preciso que el índice de masa corporal? Entonces, voy a ampliar el plazo hasta el 30, ¿ya? ¿Está bien, Andrea? Sí, profe, yo no tenía anotado el de índice de la estatura con la cintura. No lo tenía. Pero Yo se los mandé al tampoco. IAULA. Está todo en el IAULA. Ah, por eso. Ah, sí. Entonces, Sí, entren al para la No semana IAULA. lo tenía. pasada igual. De hecho, tengo solo hasta el IMC. Y ahí están todos. Es que en el IMC, en ese mismo informe, en ese mismo taller, a continuación viene el índice de cintura-estatura. No viene como uno aparte, porque los dos, como están relacionados, están en un mismo documento. Entonces, Profe, ya pero lo estoy voy a revisar. revisando. me interesa que los hagan todos, que midan a la gente que está alrededor de su casa, su hermano, su papá, su mamá, su pololo, su novia, lo que sea, midan para que tengan por lo menos unas 3 personas para poder después emitir juicios, pues emitir opiniones. ¿Ya? Pero para eso necesito que hagan los talleres. Y después les voy a pedir que emitan juicios respecto a los resultados de los talleres. ¿Se entiende? Para que vamos avanzando ya en el terreno de la evaluación y evaluación de algunas cualidades. Pero para eso necesito que trabajen para que no pierdan el hilo y lo vamos amarrando esto con la teoría que estamos viendo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien, vamos a echar un vistazo a la pantalla y hoy día tenemos, ustedes han escuchado hablar de lo que es un quiz. Sí, es como una pruebita corta, ¿o no? Una pruebita corta, pero una prueba formativa. Es decir, yo voy a hacer las preguntas, ustedes responden y revisamos la respuesta. ¿Ya? Esa es la clase de hoy día. Vamos al quiz entonces. Profe, dice la Caro si puede permitir que ingrese gente, que parece que está esperando. La Carolina, si ella aquí está pidiendo permiso, sí. Ahí le autoricé, no es problema. ¿Ya? Vamos entonces a esta prueba cortita. Acá está. Se ubican en el tema en que estamos, niveles de medición. Entonces, yo voy a decir una cosa y ustedes me van a decir a qué nivel de medición corresponde. ¿Ya? La UPLA ganó y salió primero en el campeonato nacional de cross country. ¿A qué nivel de medición corresponde eso? Diana. ¿Ordinal o no? ¿Final?
Ordinal. Andrea, ¿qué dices? Ordinal. Estefanía, Ordinal. ordinal. Carolina, Tiene malo el micrófono, tiene profe. malo el micrófono. Perfecto, es ordinal. Recuerden, salió primero, significa que está ordenando el lugar de participación. Salió primero. Perfecto. Cuando yo subí el monte Aconcagua, ustedes saben, a propósito, una curiosidad, que la secretaria de los directores, la señorita Anita María Lobo, subió el Aconcagua. Para que sepan ustedes que ahí hasta las secretarias son deportistas. Menos los profesores como yo, que no somos deportistas. Bueno, el campamento de base quedó a 5.500 metros de altura. Nivel de medida, nominal, ordinal, intervalar o de razón. ¿Saben lo que es el campamento base, no es cierto? Razón es la distancia que hay entre uno y otro, ¿no? El campamento ¿A base. eso se refiere? ¿Sí a eso se refiere? No, ¿Como el la campamento distancia base que? es que cuando uno hace una gran expedición, siempre fija un campamento base y después va fijando campamentos más chiquititos. ¿Ya? Entonces este campamento base quedó a 5.500 metros de altura. ¿Cuál es la respuesta? Un segundo, por favor. Razón. Leonor, ¿cómo está? Sí, estoy en una clase, cuénteme. Ya, listo, ya, gracias. Chao. ¿Quién dijo de razón? Yo, La Andrea. ¿Y por qué dices de razón, Andrea? porque si no recuerdo mal, la razón era que podía medir como distancias, como podían ser como cosas que fueran como estatura, peso, como la cantidad de personas o la distancia entre un punto y otro. ¿Qué dice Estefanía? No sé, profe. ¿No sabes? Diana, ¿qué dices? O sea, quizás sí, pero Ya, pero atrévete, atrévete. Sí, para eso estamos ahora. Estamos practicando. es que no escuché lo que dijo usted, por eso, no sé. ¿Cuándo no escuchaste lo de ahora? Que estábamos en el campamento base, lo hicimos en el monte Aconcagua a 5.500 metros de altura. Entonces Andrea dice que ese es un nivel de medida de razón. Yo quiero saber por qué es de razón. Diana. Carolina. ¿Desde dónde se mide la altura de una montaña? Desde los pies ¿Mm? Desde el inicio hasta la a la cima. No, 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 no. Ah, desde el nivel del mar. Del mar. Eso es, y eso es impajaritable, sea donde sea, la altura se mide desde el nivel del mar y eso no se puede cambiar. Por eso es de razón, porque tiene un cero absoluto. Que no se les olvide, porque fijo que eso va a aparecer en alguna prueba. Yo logré bajar, cuando estuve en Isla de Pascua, buceando, 22 metros. ¿Qué nivel de medida es ese? Diana, ¿a ti que te gusta la Isla de Pascua? Andrea.
Es de razón igual, ¿Por qué? porque parte desde el cero, que es como el nivel del mar, y de ahí va bajando hacia la profundidad, po. Excelente, bien. No se puede cambiar eso. Estupendo. La Universidad de Playa Ancha en el partido de fútbol empató 3-3 con la Universidad Federico Santa María. ¿Qué nivel de medida es ese? De interval, Intervalar. ¿Intervalar? sí. Sí. Perfecto. Intervalar. Muy bien. La Estefanía en el examen de acondicionamiento físico hizo 48 abdominales en 1 minuto. ¿Qué nivel de medida es ese? Intervalar igual porque es una cantidad. Intervalar. Perfecto. Perfecto. Y además porque ustedes saben que puede hacer 44 abdominales, pero no puede hacer 44,1 abdominal. Oye, la Carolina no puede entrar. Otro nivel de medida. La población de Chile, en los varones, se divide entre aquellos que les gusta el fútbol y aquellos que no les gusta el fútbol. ¿Qué nivel de medida es ese? Nominal. Nominal, fantástico, qué bueno. Ya estamos dominando la cosa. Chile, en la pandemia, es el segundo país en nivel de mortalidad en Sudamérica. Gastón. Chile ocupa el segundo lugar en número de muertes en la pandemia en Sudamérica. ¿Cuál sería el Es de nivel? razón, porque está hablando del número de pacientes que murieron, po. Estoy diciendo, Entonces, ocupa el segundo lugar. ah, Ordinal. Ordinal. ¿Te fijas? Ahí ocupa un lugar, pero lo que estabas diciendo tú, si yo hubiera dicho cifras, ahí tenías razón tú. Pero como no dije cifras, solamente dije el lugar que ocupa dentro de Sudamérica, entonces es ordinal. ¿Ya? ya. El atleta corrió los 400 metros en 58 segundos. ¿Podría ser nominal? Corrió en 58 segundos el atleta. No. Podría ser de razón, ¿Son? porque está hablando que recorrió en 58 segundos una distancia. Exactamente. Eso es. ¿Ya? Las mujeres son más inteligentes que los hombres. ¿Qué nivel de medida es ese? Nominal. Perfecto. Perfecto. Otro. Chile
es el primer país en Latinoamérica en tener un gran tsunami. Ordinal. Ordinal. Súper bien. ¿Alguna duda con esta pruebita? ¿Ninguna? Entonces hay que practicar un poquito nomás, ¿ya? Pero esto va a entrar en alguna pruebita más adelante, así que van a haber unas preguntas de esto. ¿De acuerdo? Vamos viendo, avancemos. Espérate un poquito, aquí veo cómo salgo de esto. Y vamos a otra cosa que es muy importante. Pregunta de prueba. Acá estamos. Javier, ¿cómo estás? ¿Pudiste entrar? Ya, todavía no entra porque tiene el micrófono apagado. Tienes que prenderlo, Javier, para contestarme. Andrea, por favor, una prueba de ejecución estandarizada in vitro, cuantitativa. Una prueba de ejecución estandarizada in vitro cuantitativa. Nómbrame una. Estefanía, lo mismo, pero una no estandarizada. Profe, es que no entiendo bien eso. Estefanía, ¿no lo entiendes bien? ¿Cuál es No, una? o sea, Volvamos atrás. ¿Cuál es una no, prueba profe, eso de estandarizada sí lo entiendo. Ya. Lo que no entiendo es lo homogéneo, heterogéneo. No, pero no te vayas a la última, no te vayas a la última todavía. No te vayas hasta a esa última único, homogéneo, heterogéneo. ¿Ya? Pero una de ejecución estandarizada. Nómbrame cualquiera estandarizada que te acuerdes tú. Era que fuera para todos igual. ¿Cómo? Que fuera para todos igual. Exactamente, que tenga un protocolo conocido, que se sepa el nivel de validez, de confiabilidad. Ya. ¿Te acuerdas del test de Cooper, por ejemplo? De carrera de 12 minutos. Vamos a lo que hiciste en el colegio. ¿En el colegio te aplicaron el test de naveta? Sí. Esa es una prueba estandarizada, in vitro, cuantitativa y es única. Esa es una prueba estandarizada. ¿Ya? ¿Qué otras pruebas estandarizadas conocen ustedes? Por ejemplo, cuando se mide la estatura. ¿Te has fijado que a uno lo hacen ponerse en una posición que tenga la posición de Frankfurt, se llama, que la cabeza esté en una posición? Eso está estandarizado de esa manera. Cuando te miden el peso, también te dicen quítese los zapatos y aliviánese. En fin, eso está estandarizado. Esas son pruebas que en todas partes son iguales. ¿De acuerdo? Eso es estandarizado. Yeah. ¿Queda claro, Ignacio, Andrea, Carolina? A ver, la prueba que hicimos para obtener el IMC, ¿es estandarizado o no es estandarizado? ¿Sí Índice es de masa corporal. estandarizado? Estandarizado.
porque tiene un protocolo, se conoce el nivel de validez, se conoce el nivel de confiabilidad, etcétera, estandarizado. El índice de cintura-estatura también es estandarizado. La prueba de 6 minutos de carrera también es estandarizada. La prueba que le envié yo que hicieran de Ruffier y Dixon para determinar índice de recuperación cardiorrespiratoria también es estandarizada. ¿Y la anamnesis es estandarizada o no es estandarizada? ¿Sí? No, hay algunas que son estandarizadas, pero esta que les mandé yo no está estandarizada, porque ustedes le pueden quitar o agregar algunas de acuerdo a su propia conveniencia. Y como es de propia conveniencia, ustedes le pueden hacer adaptaciones. Y esas adaptaciones significa que todavía no está estandarizada. Si la quieren estandarizar, entonces tienen que someterla a un proceso para que se haga en todas partes igual. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes inventan algo para medir, eso es no estandarizado. ¿Se entiende? En esta parte les fue más o menos Sí. no en la prueba. Profe, pero si todas las, o sea, son las mismas preguntas para todos, ¿no es estandarizado? Es que lo inventé yo para este curso nomás, po. Ah, ya entendí. ¿Te fijas? Entonces, si lo inventé yo para este curso, no da lo mismo que lo haga para un curso de formación en Brasil o formación de tecnólogo o de ciencia de la actividad física en España. No es lo mismo, ¿te fijas? Tendría que haberlo validado antes y haberlo sometido a prueba, y ahí sí que sería estandarizado. Pero como eso todavía no ha sido hecho, entonces no estandarizado. ¿Quedó clara esta primera línea de lo que es estandarizado y lo que no es estandarizado? Parece que sí ahora. Sí, profe. Sí. ¿Qué es lo que es en vivo o in vivo? Diana, ¿qué es lo que es en vivo? Por ejemplo, un entrenamiento. ¿Ya? em, o algún partido, algo así. Eso sí, me gustó más. Cuando está en un partido, eso es en vivo. En entrenamiento, tú puedes detener el entrenamiento y decir como entrenador, no, momento, repitamos la jugada, eso es in vitro. Pero en el partido no puedes decirle a una persona que se le fue el gol, no, vamos a detener la jugada para que... No se puede hacer. Entonces, en vivo es cuando las cosas se dan en la realidad. In vitro es cuando nosotros hacemos una situación artificial, por ejemplo, decir, bueno, yo voy a someterte a una prueba de memoria y te doy 5 conceptos y tú los tienes que memorizar. Eso es en vivo, o sea, en in vitro. Diferente es que cuando alguien te dice, anota mi número de teléfono y te da el teléfono y tú te tienes que acordar y anotarlo. Entonces una cosa es lo que está pasando de verdad y otra cosa es que yo he diseñado una fórmula para que ocurra como una prueba nomás, un ensayo, un laboratorio. ¿Ya? Entonces, hay pruebas que en general nosotros medimos in vitro, ¿eh? En general medimos in vitro porque lo llevamos a la pista, lo llevamos al laboratorio, lo llevamos al gimnasio, todo eso es in vitro. Pero muy pocas veces medimos en vivo. ¿Se acuerdan de ustedes alguna prueba en vivo que hayan hecho en un partido? De las que hayan visto en televisión, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, en los Campeonatos del Mundo. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando dicen, este jugador recorrió 14 kilómetros? Porque lo van siguiendo con GPS. Eso es una medición en vivo. ¿Se entiende?
Sí, y el in vitro no lo entiendo yo. In vitro es cuando se hace en entrenamiento. ¿Ya? Porque hay jugadores que en los entrenamientos tienen un resultado y después en los partidos tienen otro resultado. Por ejemplo, hay cosas que no se pueden hacer en vivo. Por ejemplo, si yo quiero medir porcentaje de grasa de ustedes, para hacerlo en vivo, ¿cómo tendría que hacerlo? Tendría que disecarlas, pues, sacarle la grasita, los músculos y pesarlos. Y eso no se puede hacer, pues. Entonces se inventó una fórmula que a través de un caliper que te van tomando medidas, el peso, la talla, el diámetro, el perímetro de los huesos, etcétera, y con eso se establece una fórmula y se puede establecer el porcentaje de grasa de una persona. Pero hay pruebas como esa que no la podemos medir en vivo, porque si no tendríamos que hacerlo cuando estén muertas nomás. ¿Te fijas? Profe, ¿y qué función cumple el VAR, por ejemplo, en los partidos de fútbol? ¿No se calificaría como in vitro o algo así? Eso es en vivo. Ah, en vivo. Eso es una medición porque ocurre la realidad y cuando hay duda, detienen el partido y revisan y vuelven a evaluar, vuelven a medir si eso efectivamente fue lo que, en fin, y ahí un conjunto de expertos decide cuál es la jugada que hay que cobrar o no cobrar. Pero eso ocurre en vivo. Y eso ha modificado mucho el fútbol. ¿Ya? Fíjate que en los Juegos Olímpicos solamente permiten las cámaras que pone la televisión, pero no permiten que los biomecánicos pongan cámaras en los saltos, en las carreras, en las luchas. Entonces no permiten medir con precisión en vivo, sino que solamente con las cámaras de televisión. Entonces ahí hay una cosa que se da un poco complementando lo in vivo con in vitro, porque los biomecánicos necesitan poner más cámaras para ver un salto en garrocha, por ejemplo, con garrocha. Pero los organizadores, el Comité Olímpico Internacional no permite que eso ocurra. ¿Ya? Entonces ahí se dan algunas discusiones todavía. Y lo otro que ocurre es cuando los jugadores o los deportistas compiten, y una vez que compiten, en la realidad lo llevan a hacer examen de doping. Y esa es una medición en vivo, aun cuando los resultados se demoren un par de semanas, o un par de meses. Pero eso lo hacen cuando la competencia es en vivo, no en los entrenamientos. ¿Se entiende un poco lo que es in vivo y in vitro? Sí, profe. Oye, en esta prueba le ha ido como va ahí, salvando el 4 nomás. ¿Conocen ustedes alguna prueba cualitativa? Que el resultado sea cualitativo. ¿Conocen ustedes la escala de percepción del esfuerzo de Borg? Cuando usted va al médico y va por un dolorcito de guatita, por ejemplo, y el médico le pregunta, de 1 a 10, ¿cuánto le duele? 1 es nada y 10 es insoportable. ¿Cuánto le duele? ¿Le han hecho esa pregunta a usted alguna vez? Sí. Eso es cualitativo. ¿Te fijas? Porque lo que para ti puede ser un dolor 5, para mí puede ser un dolor 9. Tú sabes que los hombres somos más alaracos. ¿Ya? Obvio. Obvio, ¿no es cierto? Obvio. Entonces, ahí tenemos una medida cualitativa, aun cuando la ponemos en una escala de graduación, pero es cualitativo.
¿Qué otra medida conocen ustedes que sea cualitativa? Es cuando le preguntan su apreciación. ¿Qué le parece a usted, siendo 1 nada y 5 mucho, o muy bien, qué le parece a usted cómo bailó esta pareja en esta competencia de salsa? Y usted dice, bueno, puedo poner un 1, un 2, un 3, un 4, un 5. 5 es máximo. Y usted hace una apreciación. Eso es una escala cualitativa, aun cuando vaya numerada de 1 a 5. ¿Se entienden las escalas cualitativas? Las escalas cuantitativas son fáciles porque normalmente la tomamos con cronómetro o la tomamos con wincha de medir o también la tomamos con número de repeticiones. ¿Cuántos abdominales hace? ¿Cuántos lanzamientos hace en un minuto? En fin, eso es fácil de hacer. O a qué distancia lanzó el balón. Eso es fácil. Pero lo cualitativo un poco más difícil, pero a veces es muy importante hacerlo. Por ejemplo, una medida cualitativa cuando usted trabaja con viejas y viejos y está dirigiendo una clase de baile entretenido. ¿Cuándo sabe que los viejos y viejas están en zona aeróbica? Y están en zona de confort. Cuando están como más cansados o empiezan como a jadear. Al comienzo, cuando están hablando y bromeando, tú sabes, están en una zona de confort. Luego, cuando se empiezan a poner más silenciosos y a jadear, tú dices, aquí estamos entrando en una zona ya, que estamos entrando en una zona anaeróbica, así que vamos a retroceder y vamos a poner más lento esta clase. Eso es una apreciación cualitativa de lo que está ocurriendo. ¿Te fijas? No necesitamos medir ni frecuencia cardíaca, ni tampoco medir frecuencia respiratoria, ni tampoco medir presión arterial. Solamente con la apreciación que la gente se quedó en silencio, nosotros podemos suponer que ya estamos entrando en una zona anaeróbica. Y ahí detenemos y bajamos y decimos, bueno, ahora vamos a respirar un poco, caminar y luego continuaremos. ¿Te fijas? Entonces, tenemos que saber qué nivel de medida vamos a ocupar, cuándo lo vamos a ocupar y para qué lo vamos a ocupar. ¿De acuerdo? ¿Preguntitas? ¿No? Oye, en esta prueba nos fue más o menos, ¿no? Pero yo estoy súper contento porque me hicieron preguntas a ustedes. Acuerdos. Tomemos algunos acuerdos. Y quiero que me comenten ustedes. ¿Están en paro, no están en paro? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Profe, lo que pasa es que aún no todos los compañeros tienen conexión a internet, entonces están pidiendo solo enviar las clases grabadas y ellos las pueden ver cuando puedan o cuando tengan conexión. Entonces vamos a hacer dos cosas, Estefanía. Yo lo voy a poner en el aula y te les mando a ti para que tú se las reenvíes a ellos, ¿ya? Vía correo electrónico. ¿Ah? Entonces yo te las mando, las pongo en el aula y tú me las mandas y tú se las mandas al correo, o se las mando yo directamente al correo electrónico para que ellos después me respondan a mí y me manden los talleres, pues. También, ¿no es cierto? Se las mando a todos vía aula y vía correo electrónico. ¿Les parece? Sí, profe. Y así será mejor, ¿ya? Entonces esta semana vamos a tratar de ponernos al día y hacer un primer corte para ver el estado de avance, quienes no han tenido acceso a la red y las decisiones que han tomado, porque yo supongo que algunos de verdad no tienen accesos
pero hay otros que probablemente no quieran acceder, entonces quiero saber qué es lo que ocurre, ¿ya? Entonces les mando esta clase al correo electrónico. Esperamos hasta el 30 para subir los talleres y también le pongo esta clase en el iAula. ¿De acuerdo? Sí, profe. Perfecto. Entonces, Estefanía, abusando de tu buena voluntad, haz un pequeño sondeo entre tus compañeros para que me hagan las preguntas y me las canalicen directamente o a través tuyo para saber en qué estado están, ¿ya? Si están activos, no Ya, están profe. activos, si no están en clase, en fin, ¿ya? Bien. Muchas gracias. Le enviaré entonces inmediatamente esto a su correo electrónico y también al iAula durante lo que queda de mañana, ¿ya? Ya, Ya. profe. Ya, que estén Gracias. bien. Nos vemos. Pórtense Chao. Chao. muy bien. Cuídense mucho. Igual.